Dios le bendiga, mis hermanos. Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. Gracias por estar ahí conectado en el poderoso nombre de Jesús. Bendecimos tu vida, tu casa, tu familia, tu ministerio y todo lo que Dios te ha permitido tener. Sí, lo puedes subir aquí mismo. Sí, sí. Aleluya. Así que usted que está ahí, gracias por estar conectado. Aquí estamos junto al pastor Sandy Mato, que nos está hablando acerca de los falsos profetas. Así que, pastor, Dios le bendiga mucho. Dios te bendiga, Hernández. Amén. Contento Sí, una vez más de estar aquí. Lo puedes subir un poquito más el Ok. micrófono. Sí. Estoy en vivo, ¿no? Sí, eso estamos en vivo aquí. Contento de estar aquí una vez más, compartiendo con cada uno de ustedes esa vasta audiencia que siempre se conecta contigo. Hoy estaremos pues analizando a la luz de la Biblia lo que es los falsos profetas, los falsos maestros, ya que estamos, Hernández, en los últimos tiempos y Sí. creo que la iglesia tiene que ser asesorada acerca de los finales del fin. Así es. Así que usted que está ahí pendiente, porque yo sé que esto va a estar muy bueno y muy importante, ya que hoy, más que nunca, se han levantado muchos profetas, entre comillas, que dicen tener la verdad y dicen ser genuinos, pero hoy nos vamos a dar cuenta quiénes son realmente los profetas de Dios y cuáles son los profetas falsos. Pastor. Vamos a iniciar con una de las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses, sobre todo la segunda carta. Sí. Vamos a leer el capítulo 2, 1 en adelante, para dar inicio, ya porque ahora mismo hay una crisis dentro del pueblo, hay una crisis de identidad, hay una crisis de fe. La gente, muchos, no saben ya a quién creer, a quién seguir, porque hombres que antes eran usados por Dios, hoy en día están pues rechazando la fe. Hoy en día se han ido a otro conocimiento, ¿verdad? Y han utilizado esta plataforma, han utilizado las redes para desviar a muchos de la fe en Cristo Jesús. Sí. Estoy aquí compartiendo, mientras estamos grabando este contenido, también estamos transmitiendo en Facebook y por eso usted ve que estamos un poquito, ¿verdad? Porque estamos grabando para YouTube, luego subirlo y estamos transmitiendo también en estos momentos para Facebook a través de Antonio Hernández Evangelista. Así que, pastor, Segunda carta del apóstol Pablo, tesalonicenses, Sí. capítulo 2, ¿no? Tiene, okay. Aquí está. okay. Estamos en vivo. Me gusta siempre leer la Biblia porque es importante, ya que la Biblia es pues el patrón a seguir de nosotros. Segunda de Tesalonicenses. Segunda carta del apóstol Pablo, tesalonicense, capítulo 2, versículo 1. Ahí el apóstol Pablo, pues ahora mismo, Hernández, estoy viendo que se ha levantado un líder islámico Sí. que se proclama ser Abdulat Hashem, el siervo de Hashem. Abdulat es una palabra aramea y Hashem es una palabra hebrea, o sea, él se llama el siervo de Hashem. Es un Mahdi. Un Mahdi es una especie de mesías islámico y es importante que no tanto evangélicos que antes eran llenos del Espíritu Santo y que predicaban la palabra, hoy en día son maestros de la palabra, pero han apostatado de la fe. Sí. No tanto eso, sino que también ahora se levanta un líder islámico llamado Abdullah Hashem. Significa el siervo de Hashem. Vamos a ver por qué él utiliza el nombre de Hashem. Y también se proclama ser el Mahdi, que es una especie de mesías del Islam. Amén. Entonces, segunda de Tesalonicenses. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a usar esta lectura en clase para dar inicio como tema de asunto. Amén. Versículo 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Sigue leyendo. Ok. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía. Amén. Vamos Y se parar. manifieste el hombre de pecado. Okay. Amén. Había un problema con los tesalonicenses. Sabe que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar una situación muy incómoda
acerca con la gente de su clase, él lo dice, porque lo de mi sangre. También el apóstol Pablo ahí aplica, gloria a Dios, que Judá no recibió al Mesías. Y no tanto que no recibió al Mesías, sino que también lo rechazó a ellos, lo que predicaban en la predicación de la Besorá, lo que nosotros conocemos como evangelio, para que ellos no le predican a los gentiles. O sea que no tanto ellos rechazan a su Mesías, sino que también rechazan la predicación del Mesías. Y por eso Pablo dice que tuvieron que irse a los gentiles y que juicio cayó sobre lo de su clase, sobre lo de su sangre. Y todos conocemos lo que pasó ya en el año 70 DC, cuando vino Tito, que su padre Vespasiano fue mandado a buscar por Nerón, porque ya Nerón estaba a punto de morir y tomó el reino del general más fuerte. Ya en el año 70, eso fue en el 67 DC, y en el 70 pues se cumple la profecía de Cristo, que toda piedra en Judá fue derribada. Sea el nombre del Señor bendito. Y esto de allá, después del 70, se desconecta, ¿no?, lo que es la predicación del evangelio con Judá. Judá pues alinea su propio destino, ya todos conocemos la historia, en el año 135 cuando vino Adriano y lo esparció por diferentes naciones de Europa, gloria a Dios, hasta el 48 que vino el movimiento sionista y quiso levantar el Estado judío, quiso levantarlo en Argentina, quiso levantarlo también en África, gloria a Dios, pero le compraron esa tierra a los otomanos, y tierra que obviamente Judea es de ellos, pero ya estaba bajo el dominio del Imperio Otomano. Ellos compran esa tierra y retornan nuevamente. Ahora es importante señalar que quien está ahí no es el Israel bíblico, es el Israel sionista, ese judaísmo, ¿no?, que retornó nuevamente a Israel. Ahora eso es bíblico para que las profecías de los tiempos finales se cumplan, porque recordemos que Israel es el reloj profético de Dios. O sea que Cristo es que va a traer el Israel bíblico. Entonces seguimos con la lectura. No, el problema es que aquí los tesalonicenses tenían esa inquietud de cuándo venía el Señor, había mucha discrepancia, querían entrar al judaísmo, muchos de ellos estaban vendiendo todo porque entendían que Cristo debía venir en aquella época, y por eso Pablo pone señales. También en los tesalonicenses se discutía que la iglesia sí iba a pasar por la gran tribulación. Fíjate que lo mismo que está pasando en aquellos tiempos es lo mismo que está pasando ahora. Ahora hay una línea evangélica que antes eran evangélicos, pero se han ido al judaísmo, y yo entiendo el judaísmo. El judaísmo nunca va a aceptar que su Dios esté con otro. Entonces, los judíos sí van a pasar por la gran tribulación, porque la gran tribulación es para ablandar el corazón de Judá, para que se vuelvan a Dios. ¿De quién? De Judá, no de la iglesia. Sí. Por eso, si tú lees el capítulo 1 de la segunda carta, lee el capítulo 1 y versículo 6, para que tú veas lo que dice Capítulo Pablo. 1 versículo 6. de la segunda carta de Tesalonicenses, ¿ok? Es justo delante de Dios para pagar con tribulación a los que os atribulan. Escucha eso. Sí. O sea, Pablo está diciendo que nosotros estamos siendo atribulados por el Señor. Sí. Y como estamos siendo atribulados, no es justo que el Señor venga y también nos pase por la gran tribulación. Fíjate que Pablo empieza a explicarle a los tesalonicenses el problema. Si leer 7 habla con más claridad. O sea que ese tema que hoy en día se está discutiendo, que si la iglesia pasa por la gran tribulación o no, es un tema ya que Pablo lo había enfrentado. Entonces, es importante que Pablo dice ahí que fue lo de su clase que entregaron al Señor. Que fue lo de su clase que entregaron al Señor. Fue Judá que entregó al Señor. Ahora, no estamos aquí para satanizar a Judá, porque todo lo contrario. Debemos nosotros estar agradecidos del Señor de que Judá pues no recibiera al Mesías, para que se cumpla la profecía de Oseas, que ahí el Señor se va con las naciones. O sea que tanto ese rechazo de Judá nos trajo a nosotros bendición. Ahora, de que la iglesia pasa por la gran tribulación, Pablo lo descarta. Fíjense que Adulat Hashem, el Madid, que hoy en día está viral en las redes sociales, yo sé que quizás tú no lo has visto. Sí, yo vi. Está viral en las redes sociales. Fíjate que él tiene una debilidad. Todos los profetas falsos tienen una debilidad. ¿Cuál? Que rechazan a Pablo. Desde que tú ves que un hombre rechaza a Pablo es falso. Porque es que Pablo es que confronta el judaísmo. Pablo es que confronta a los falsos. Porque lo que Dios le reveló a Pablo no se lo reveló a Pedro, no se lo reveló a Juan, no se lo reveló a Daniel. Pablo, Dios le reveló cosas profundas que no le fueron decodificadas a otra persona. Porque Pablo fue justamente escogido desde antes que él naciese para confrontar a los falsos. Entonces, todo aquel que se separa de Dios, que empieza a apostatar de la fe, tú verás que va a hablar en contra de Pablo. Porque Pablo es que le da en el clavo.
Pablo es que le dice la realidad. Pablo es que aclara el misterio del evangelio. Pablo es aquel que habla de algo vivido, no de algo inventado. Pablo es aquel que dice, conozco uno, si fue en la carne no lo sé, en el espíritu no lo sé, pero fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas inefables que ojo humano no vio ni ha oído llegado, o sea, cosas tan profundas y tan santas que no se ha escuchado en otro plano. Sí. Entonces, todo el que es falso va a atacar a Pablo y va a separar a Pablo. Por eso, Adulat Hashem, ese Mahdi, que hoy en día es un tipo con mucho conocimiento, domina la Taná, el Nuevo Testamento, domina el Corán. Él dice que va a extraer de todas las religiones la verdad. Él dice que él acepta a Jesús, que acepta a Mohamed. Dice que es el nuevo Papa, un tipo con una retórica terrible y un poder conviccional terrible. Y ya miles de personas le están siguiendo. Y lo que me preocupa es que hay muchos débiles de la fe dentro del Evangelio. Estamos aquí para eso en el nombre de Jesús, Sí. para aclarar las mentes de la persona. Hace un momento, pastor, usted mencionaba de que el pueblo, la iglesia primitiva, en el principio, ¿verdad? Estaba esperando al Mesías y por causa de esto vendían todas las cosas que tenían y esto causó una pobreza extrema en ellos, porque ellos se despojaban de todas las cosas materiales porque supuestamente Jesús venía en ese tiempo. Por eso es que Pablo entonces va por las iglesias recolectando ofrendas para enviarle a la iglesia de Jerusalén, porque ellos, al tener la convicción de que Jesús venía en ese momento, se despojaron de todo. Lo que pasa es que, vuelvo y te repito, o sea, hubieron cosas que el Señor habló que los apóstoles base no entendieron, sobre todo los hebreos. Sí. Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ellos no entendieron eso, ellos comprendieron que el Señor venía en esa época. Entonces ellos adoptaron la forma de los esenios, que para tú pertenecer al grupo de los esenios, tú tenías que venderlo todo y llevarlo a los pies de ellos. Y ahí todos compartían entre sí, ahí no había desigualdad, ahí yo no tenía un carro y otro no tenía, o sea, ellos todos lo compartían entre sí. La iglesia primitiva adopta, ¿verdad?, esa forma de los esenios y ellos entonces empiezan a vender todo lo que tenían y lo compartían entre sí porque ellos entendían que Cristo venía para esa época, porque ellos malinterpretaron y el Señor lo dijo así para que ellos se mantengan siempre activos. Dios tiene que permitir la muerte de Esteban para que entonces ellos sean expandidos. Entonces cuando Esteban muere, la iglesia se divide en dos partes, el grupo de los 7 y el grupo de los 12. Textualmente la Biblia dice que los que fueron esparcidos fueron Esteban y los helenistas, no los apóstoles. Porque este grupo se arrepiente con la predicación del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés o Shavuot en hebreo, que era donde todos los judíos de la diáspora pues venían. Entonces Dios aprovecha y envía el Ruach HaKodesh del Espíritu Santo ese día para que ellos también vengan al arrepentimiento, y por eso tú ves que ellos se maravillaban, decía, ¿cómo ellos pueden hablar la maravilla de Dios en nuestro idioma? Pero no era que ellos eran gentiles, eran judíos que venían de las naciones. Entonces los apóstoles hablaban las maravillas de Dios en tártaro, arameo, griego, latín, egipcio, hebreo, en todos los idiomas que ellos tenían. Y Dios, el Espíritu Santo le hablaba en su propio idioma y más de 3,000 vinieron al arrepentimiento. Entre ese grupo vino también Esteban, el grupo de los 7, esos 7 diáconos que lo eligieron para ayudarle a ellos, sí, fueron invertidos, fueron llenos, que tampoco pudieron cumplir ese oficio. Entre uno de ellos estaba Esteban, que era un judío de la diáspora, sobre todo que venían de Alejandría, Egipto, fundada por Alejandro Magno en el 325, que ahí era una metrópoli en Egipto. Estaba compuesta por 500 judíos, 500,000 judíos, 500,000 griegos. Ahí estaba era la biblioteca más grande del mundo, de la filosofía, ciencia, astronomía, y ellos que conocían Torah, esa gente tenía un vasto conocimiento muy amplio. Entonces cuando fueron llenos del Espíritu Santo y vinieron al arrepentimiento, el coeficiente de esa gente era tan alto que Esteban le tiró el peligrí de José hasta el Mesías. Wow. Y el Senidrí no pudo confrontarlo de tanto conocimiento que tenía. Entonces el Senidrí dijo, esta gente hay que esparcirlo, porque no era así con los apóstoles. Los apóstoles no tenían el conocimiento que tenía esa corriente helenista. Entonces por eso tú ves que entonces ahí viene la persecución. Entonces ellos venden todo lo que tenían, que fue un error apostólico eso.
Fue un error adoptar esa forma de los esenios. ¿Por qué fue un error? Porque vendieron todo, no tenían tierra para sembrar, no tenían ya comida y cayeron en una crisis, más que Jerusalén fue cerrada y tuvo que venir Pablo y sustentarlo. Ahora, lo que tuvo bien fue compartir todo entre sí, pero el error fue vender todo, porque si tú vendes tu tierra y tú no vas a sembrar, no vas a cosechar. Y confundieron la palabra que el Señor le dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, ¿de qué generación Jesús estaba hablando? Estaba hablando de la generación que viera nacer nuevamente a Judá como nación. Y esa generación somos nosotros. En 14 de mayo de 1948, Israel cumple 77 años de su independencia. Entonces nosotros somos que vimos a Jerusalén nacer nuevamente como nación. Entonces, ¿de qué generación hablaba Jesús? De nosotros. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una generación para Hashem son 80 años, para 70 para nosotros son 80 años, para nosotros son 40. Wow. Hace un momento usted estaba hablando acerca de que una de las primeras manifestaciones o evidencias de un falso profeta es que niega los escritos de Pablo. Pero entonces, ¿qué pasa con aquellos que están dentro de nosotros que aparentemente proclaman la verdad, pero que son falsos, aún aceptando los escritos de Pablo? Mira, en primer lugar, el hombre de Dios que Dios llama no puede ser avaricioso. La avaricia es peligrosa, porque la avaricia te va a desviar del plan de Dios. ¿Cómo puede ser que muchachos que nacieron con nosotros, llenos del Espíritu Santo, que eran invertidos por el poder de Dios, hoy en día pues están negando a Cristo? Sí. Y hoy en día están negando la fe, hoy en día están diciendo que la iglesia pasa por la gran tribulación. Hoy en día están diciendo que Abraham no escribió ninguno de sus escritos. Hoy en día están diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es una construcción teológica de Edra. O sea, todas estas cosas lo que hace confundir al pueblo. Entonces, ¿cómo sabemos que un maestro es genuino? El maestro cuando enseña no confunde, aclara. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir, Hernández, que Abraham, un hombre como Abraham? Porque yo no entiendo cómo es que el pueblo se deja confundir tan fácilmente, solamente porque fulano tiene un estatus. El estatus en Dios no se mide por tu nivel de dinero que tú tengas, la posición. El estatus en Dios se mide por tu humildad y tu sencillez. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere ser grande en el cielo, que sea como un niño. Sí. Por eso Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde y hallaré descanso para vuestras almas. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que un hombre como Abraham, que nace en Ur de los Caldeos, donde estaba la civilización de la época, y el papá de Abraham era uno de los hombres más ricos de esa tierra, donde tenían hasta biblioteca, Abraham no iba a escribir todo lo que Dios le reveló? Todo lo que Abraham vivió fue escrito por un escriba, porque es que la Biblia dice que el que lea entienda. La Biblia es una recopilación de los hechos históricos, ¿verdad?, de los grandes hombres de Dios, para que hoy en día nosotros no veamos ahí, pero hay cosas que la Biblia no te lo va a decir. Primera instancia, Génesis no le fue revelado a Moisés. Eso nos lo enseñaron a nosotros en el instituto. Moisés escribe de lo que su antepasado venían escribiendo. Primero se escribía en madera, de Set, de Adán, y ese conocimiento venía transmitiéndote hasta Noé. De Noé se lo transmite a sus hijos, se desviaron, pero Sem se mantiene la escritura, de ahí se le transmite a Abraham. Abraham escribe, gloria a Dios. ¿Tú crees que la revelación, como Dios trató con Abraham, Abraham iba a dejar de escribir eso? Entonces, ¿cómo tus maestros ahora dicen que Abraham no escribió? Que cómo sabemos que Dios le escribió a Abraham, que eso fue una construcción teológica. Eso no es así. Lo que pasa es que ellos venían escribiendo, iba de generación en generación hasta llegar a Moisés. Cuando Moisés llega, que Moisés entonces recupera todo eso es escrito. Claro que algunas cosas de Génesis Dios le manifestó a Moisés, en eso no hay duda. Entonces, ¿cómo tú puedes enseñar que Abraham no escribió? Que el Dios de Abraham es una construcción teológica, que cómo creemos en ese Dios de Abraham. Tú estás confundiendo al pueblo. Y eso es peligroso, porque Cristo está que los maestros pueden perder hasta su salvación si no son genuinos. Eso está en la Biblia. Santiago habla de eso. O sea, que un maestro puede perderse porque puede desviar una generación. Sí. Entonces, yo como maestro tengo que hablar según la Biblia. La Biblia no tiene que decirte todo. La Biblia no tiene que decirte todo. Tú crees que como Dios trató con Isaac, como Dios trató con Jacob, que vio el cielo abierto, y la grandeza que Dios hizo a Jacob, esos escritos que están ahí, fue de que Moisés lo escribió. ¿Y cómo Moisés lo iba a escribir si no estaba ahí? Esos escritos ellos venían escribiendo hasta llegar a Moisés, y Moisés entonces es que los recopila.
escribió Abraham, escribió Isaac, escribió Jacob, escribió José. Por eso José dijo, saquen mi cuerpo. ¿Cómo lo sabía Moisés entonces? Cuando Moisés dijo, cuando Dios venga y nos visita Egipto, llévense mi cuerpo, no dejen mi hueso aquí. ¿Cómo lo sabía Moisés? Si no hubiese estado escrito. Entonces, cuando este tipo de enseñanza lo que hace es desviar al pueblo de la fe sencilla en Cristo Jesús. Por eso es importante que la iglesia busque una relación con el Espíritu Santo. ¿Y cómo yo, que fui lleno del Espíritu Santo en mi adolescencia, lo voy a negar ahora? Porque vengo Juan de los Palotes, porque tengo un nombre. Lo voy a negar ahora lo que Dios hizo conmigo. Entonces, ¿cuál es la fe? ¿Cómo nosotros sabemos que esos escritos son genuinos? Porque nadie viene a Dios si Dios primero no se le revela a Él. Por eso hay muchos caminos que dicen Dios, pero no todos llevan a Dios. Hay caminos que parecen de vida, pero su final es de muerte. Entonces nadie puede venir a Dios si Dios no se le revela. A mí Dios se me reveló en mi adolescencia y me llenó del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo cambiar eso? Y no está escrito, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tú me vas a decir que eso fue añadido. Y no recibí yo el poder del Espíritu Santo. No fui cambiado yo por el Espíritu Santo. Ahora yo voy a negar eso porque un Juan de los Palotes venga y quiera negarlo. Porque tenga renombre. No, entonces Cristo se nos ha revelado a nosotros por la salvación, como se le reveló a Pablo. Pablo era un rambán. Un rambán, hay 4 clases de maestros, que es el moré, sencillo. Luego existe el rabino, que está por encima del moré. Luego existe el rambán y el jajaja. Pablo era un rambán que estaba por encima del rabino y del moré, tipo con un vasto conocimiento. Y Pablo pensó que lo que hacía era correcto, persiguiendo a aquellos que le decían lo del camino. Por eso escrito está que Pablo iba hacia Damasco persiguiendo a los del camino. ¿Hasta qué? Hasta que se encontró con el Dios verdadero. Le dijo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? ¿Quién eres tú? Oye, cómo le contesta, ¿quién eres tú? Porque Pablo no lo conocía. Yo soy Yahushua Hamasía, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y yo te voy a enseñar a ti lo que es padecer con mi causa. Cuando Pablo se encuentra con Dios, su mente fue cambiada en un microsegundo. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Ya lo que responde aquí no fue el que dijo quién tú eres. Entonces, ¿cómo puede ser que personas fueron llenos del Espíritu Santo antes, que predicaban con denuedo, hablaban lengua, echaban fuera demonios, ungidos por Dios en la palabra? Hoy en día no creen en nada de eso. Porque un espíritu de apostasía, le dice que el espíritu del anticristo, Pablo dice ahí en Tesalonicenses que ya está en función. Jesús dijo que en los últimos tiempos, hasta los escogidos, si fuese posible, serían engañados. O sea que existe una posibilidad de que muchos escogidos hoy en día sean extraviados de la fe. Wow. Esto está muy, muy, muy poderoso. Porque, pastor, hoy en día, al tener tanto acceso a la información, he escuchado de muchos supuestos profetas que antes de ir a una iglesia, saben que la mayoría de iglesias ya tienen sus páginas, entran a las redes, a las plataformas de la iglesia para buscar los nombres de los miembros de la congregación, y luego cuando van a la iglesia van a profetizar, pero lo que están profetizando es porque ya tienen una información de algo que vieron en las redes y van a decirlo como que Dios se lo reveló. Ve un nombre, así, y no dice más de ahí. Entonces, ¿para qué un profeta tendría que decirme mi nombre si no me va a decir cosas que están ocultas? ¿Qué yo con que me digan el nombre? El apóstol Pablo dijo, no ignoréis la profecía, pero examinemos los espíritus. Así es. O sea, el Señor nos manda, nosotros tenemos una característica, lo evangélico, de que una gente dice, guau, ya todo el mundo está prendido. Entonces la Biblia nos manda a examinar los espíritus, pero no podemos ignorar la profecía. En primer lugar, nosotros tenemos un concepto desviado de lo que es un profeta. Pues tú ves que Pablo, ¿por qué los falsos profetas niegan a Pablo? Porque Pablo dice, si un ángel del cielo viene predicando otro evangelio que no sea el de Cristo, sea maldito. Sí. Pablo es que habla, revela cómo va a funcionar el espíritu del anticristo. Entonces, todo el que tiene el espíritu del anticristo va a confrontar a Pablo. Pablo te dice, no ignores la profecía, pero examinemos los espíritus.
Tú tienes que examinar los espíritus, porque si soy profeta de Dios y en mí opera un don profético, yo no tengo que entrar a una página, investigar un nombre, yo tengo que orar. Entonces, ¿qué es lo que se está pasando hoy en día? Lo que hay es manipulación y psicología. La gente te hace un curso de psicología, empieza a manipular al pueblo y te da una palabra bonita, que conocen la retórica, pero no hay intimidad con Dios. La intimidad con Dios se ha ido en este tiempo. Entonces, cuando tú buscas a Dios, cuando tú no puedes ir a una iglesia a predicar o a una actividad a predicar sin tú tener tiempo con Dios. Es una falta de respeto a Dios y a ese pueblo que está ahí. Porque todo el que va a una actividad va a buscar una palabra. Por eso yo no voy a una prédica sin buscar a Dios, porque sería faltar el respeto a esa persona que irán ahí. Entonces esa es la diferencia del hombre de Dios y el que no es de Dios. Entonces hay gente que ya tiene la predicación como un negocio. Como lo tienen como un negocio, se descuidan y quieren impresionar porque lo que quieren llevarse es una buena ofrenda. La Biblia dice que la ofrenda es del predicador, pero el enfoque mío no es la ofrenda. El enfoque mío como predicador es que el nombre de Cristo sea glorificado y que las almas sean libres. Porque el hombre de Dios no persigue el dinero persigue al hombre de Dios. Entonces, una cosa es el profeta del Antiguo Pacto y una cosa es el profeta del Nuevo Testamento. Que tú le preguntas a la iglesia y lo desconoce. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el profeta del Antiguo Testamento, viene el hebreo Nabit. Eran personas que tenían una relación con el Señor, que el Señor le manifestaba, ¿verdad?, el corazón, la palabra de Dios para transmitírselo al pueblo. Ahora, ese profeta bajaba, oye bien, cuando un profeta bajaba, cuando un profeta descendía con la palabra de Dios era porque el pueblo de Israel se apartaba de la Torah. O sea que si Israel se mantenía bajo Torah no había profeta. Dios mío. Entonces, el profeta descendía cuando Israel caía en pecado, cuando caía en transgresión, cuando se apartaba de la Torá, que viene el hebreo hatat, que significa alteración de la ley. Dios le mandaba un profeta para que Israel se volviera a la palabra, porque la palabra era lo que protegía a Israel de los enemigos y bajaba la bendición y la promesa que estaba escrita en ella. Entonces, cuando Israel se apartaba, Dios le mandaba un profeta para que ellos no tuviesen excusa y no dijeran que Dios no se lo hubiese advertido. Ahora, ese profeta del Antiguo Testamento, tú podías consultarlo a él, pero ahora yo no puedo consultar a un profeta. Fíjate que mucha gente que están en los montes, que andan buscando profecía, la iglesia no puede andar detrás de un profeta, porque eso es idolatría. Sí. Idolatran, desde que ven que un hombre, Dios lo está usando, lo idolatran y lo siguen. No porque ellos están buscando a Dios, sino porque andan buscando una palabra de Dios. Entonces, la iglesia no anda detrás de la profecía anda detrás de la iglesia. Yo estoy pasando un proceso oculto que nadie lo sabe, Dios le revela al que tiene el don de profecía, que es lo que existe ahora, el don de profecía. El don de profecía se activa yo cumpliendo mi función como ministro. De repente yo estoy predicando la palabra y Dios empieza a revelarme lo que está pasando. Es el don profético que está activo. Pero el profeta que yo podía consultar llegó hasta Juan. Por eso Jesús dijo, ya no se levantará otro profeta mayor que Juan, porque los profetas llegaron hasta Juan. Porque todos los profetas quisieron ver lo que Juan vio, a Jesús manifestado, al Todopoderoso manifestado en Israel. Entonces, como la profecía ya se cumplió en Juan, que todos los profetas profetizaron que el Salvador venía, ya no se podía levantar otro profeta. O sea, ya usted no puede andar de un profeta porque usted cae en idolatría. Yo no tengo que llamar a nadie, varón, ore por mí para que Dios me dé una palabra. Usted está en idolatría. Entonces, por eso hay muchos falsos que se entran en las redes sociales, investigan la iglesia, investigan 2 o 3 nombres de la iglesia, fulano de tal, y ahí te empiezan a dar palabra de motivación. ¿Cómo sabemos que un profeta es falso? Cuando te habla de motivación solamente, cuando te habla de prosperidad solamente, cuando te habla de visa solamente, cuando te habla de bendición solamente. Pero ¿y cómo Dios me puede prosperar, me puede bendecir cuando estoy en adulterio y fornicación? Cuando estoy en desobediencia con mi pastor y con los líderes de la iglesia, cuando soy un cacón y está en masturbación, y como Dios me va a decir a mí. Cuando un profeta es verdadero, te dice la verdad. Cuando un don de profecía está funcionando, te dice, mira, tú estás mal, apártate del mal, apártate de la fornicación, vuélvete a Dios. Cuando tú estás en Dios, yo no necesito que un profeta me diga, porque el apóstol Pablo dice, porque en aquellos tiempos Dios no habló a través de la ley de los profetas, pero ahora no habla ¿cómo? A través de Cristo. Las bendiciones que están determinadas por nosotros están escritas ahí. Si yo ando bien delante de Dios y mis caminos no son torcidos delante de Dios, ¿cómo un profeta me puede hablar a mí lo contrario? Una vez yo estaba predicando, creo que por ahí por el aeropuerto de
de Joaquín Balaguer, no sé cómo se llama esa zona. Duquesa, una iglesia pequeña que me invitaron. El Higüero. Estoy por ahí predicando, mi hermano, y los pastores están atrás, ¿verdad? En la silla, sentados, y yo predicando bajo la unción, la gloria de Dios. Y viene una muchacha bien vestida, conforme a lo que es la tradición de la iglesia conservadora, los cabellos para atrás, vestido largo, y viene y me dice, así te dice el Señor, que te enderece. Sea Dios glorificado. Así te dice el Señor que te enderece. ¿Cómo esta mujer puedo yo aceptar esta profecía cuando mis caminos no son torcidos? Ay. Ella me está diciendo que dice el Señor que me enderece, pero mis caminos no son torcidos delante de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo aceptar esa profecía cuando mis caminos no son torcidos delante de Dios? ¿Sabe qué yo hice? Le agarré la mano y cuando la toqué dijo que el Señor te reprenda, Satanás. Suéltala en el nombre de Jesús. Y cayó de cabeza en el altar. ¿Sabe cómo tenía la mano? Mira, tenía la mano atrás así. Dios mío. ¿Tú entiendes ya? Entonces, si había sido otro, Satanás lo bloquea, lo confunde y lo avergüenza delante del público. Entonces, ¿cómo puede ser si tú me estás profetizando que tú caigas en demonía en medio de la profecía? Entonces, el profeta descendía cuando Israel se apartaba de Dios. Entonces, el profeta del Nuevo Testamento, lo que funciona en él es un don profético, que no es un profeta del Antiguo Testamento. Porque tú ves que muchos muchachos se van a los montes y levantan carpas. Levantan carpas y levantan un líder y lo enaltecen, que el profeta fulano de tal, la cara le brillaba, y crean mitos de un profeta que llegó hasta Juan. El profeta del Nuevo Testamento es una persona humilde, sencilla, el profeta del Nuevo Testamento es un profeta muy culto, no habla mucho, es una persona ecuánime, discreta, porque Dios le revela cosas profundas que solamente estará entre él y a quien Dios le envía la palabra. Cuando tuvo una gente hablando mucho, picando en todos los hogares y que se dice ser profeta, no es profeta. El profeta de Dios, el que tiene el don profético, es humilde, es sencillo, no hace alargue de las cosas. Entonces es importante señalar eso, de que existe el don profético en el Nuevo Testamento, pero lo que pasa es que nosotros tomamos las cartas de Pablo cuando habla acerca de los ministerios, y nosotros creemos que el ministerio está dividido. Y cuando tú lees las cartas, tanto de Pablo como de Pedro, te va a decir que el ministerio es la iglesia. Léela de manera gramatical. Que el ministerio es la iglesia y que en el cuerpo de Cristo a uno constituyó Dios apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Cómo yo le llamo a ellos? A esos dones ministeriales. Nosotros somos lo que lo hemos dividido. El ministerio pastoral, ministerio evangélico, evangelista, ministerio profético, ministerios de maestros, hay un solo ministerio y es la iglesia, es el cuerpo. Y en ese cuerpo de Cristo que tiene diferentes tipos de miembros, Dios dio dones a cada uno para el fortalecimiento del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces los dones se retroalimentan. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros lo hemos titulizado y no hemos puesto un título. El pastor fulano de tal, el apóstol fulano de tal. Y lo estamos viendo como un título y no es así, es un servicio. Un joven me escribe de la iglesia que está en Estados Unidos, pastor, usted es leña, candela, oro. Y yo le digo, yo lo que soy es siervo. Porque nosotros lo que somos es siervo. Cuando tú te sales de ahí, viene el enaltecimiento, viene el orgullo, viene el ego, porque ya tú te crees más grande que todos los que están en la iglesia y te crees superior a tu pastor y a los maestros. Y ya tú sientes que lo que hay en esa iglesia, ya tú estás por encima de ellos y así tú no recibes. Entonces Santiago dice que primero llega la arrogancia antes de la caída. Sí. Entonces nosotros debemos entender que lo que nosotros somos siervos de Dios, donde quiera que vayamos. ¿Sabe que en el tiempo de Jeremías, Jeremías tuvo que confrontar a algunos falsos profetas que se habían levantado con falsa esperanza para el pueblo cuando ya Dios había dicho que había puesto un yugo sobre las naciones para que le sirvan al rey de Babilonia, que era Nabucodonosor. Entonces se levantan muchos falsos profetas que tratan de confrontar a Jeremías y brindar falsa esperanza al pueblo que está en cautiverio. Entonces, Dios le habla a Jeremías, si mal no recuerdo, en el capítulo 23,
y les dice, si ellos hubiesen estado en mi secreto, hubiesen escuchado mi palabra y la hubieran comunicado al pueblo. El problema de estos profetas era que hablaban visión de su propio corazón y no porque estaban en el secreto con Dios. Ellos eran profetas. Ellos eran profetas. ¿Cuál fue el problema de esos profetas? Lo que te dije ahorita. Que Isaías cayó en ese rol también. La avaricia, la comodidad que tenían en palacio. Pues si tú me tienes bien a mí, tienes mi familia bien, te voy a yo profetizar mal. Como me dijo una joven ayer, que había un joven descarriado ahí que estaba hablando mal del evangelio. Y me dice, no, lo que le pasó a él, que él bebía y bailaba. Y había una sierva de la iglesia que le decía, mira, yo voy a hablar con la pastora. No importa, usted puede hablar con la pastora, con la doña. Yo voy y le llevo 4,000 pesos. Y él le llevaba 4,000 pesos a la doña. Y le llevaba siempre dinero y la doña no lo corregía. Lo dejaba tomando oportunidad. Entonces, la avaricia corrompe. Muchas iglesias hoy en día, gente porque lleva mucho dinero, gente famosa. Yo vi a Raymond ahí, Raymond Pozo, hablando plepe en las redes, acerca de la vestimenta. Porque son gente que te diezman bien, te lleva ofrenda. Ellos no son malos. El problema no está en ellos, el problema está en su pastor que lo está instruyendo. Lo está instruyendo mal. Entonces, porque alguien en la iglesia diezme o lleve mucho dinero o me quiera vender, me quiera llevar algo a mí, pero yo sé que está mal, bueno, tu ofrenda tú la traes. Yo no te voy a impedir que tú traigas una ofrenda, pero tú tienes que arreglar tu vida con Dios. Y eso es lo que muchos no queremos hacer por la avaricia. Entonces, esos profetas, debido a la comodidad que tenían, gloria a Dios, Ananías, uno de ellos, que fue el que le rompió el yugo a Jeremías encima, era profeta, porque tú mismo lo dijiste ahí. Sí. Que ellos fueron, más Dios no lo envió. Pero que si hubiesen estado en su secreto, Dios le hubiese revelado la verdad. Como ellos no se apartaron, dejaron de consagrarse con Dios, la avaricia lo dobló. Entonces, ¿qué le dice Jeremías? Le rompe el yugo a Jeremías encima. Una profecía que lleva a Jeremías para volver el corazón del rey a Dios y librar a Judá de ese problema. Pero Ananías viene y le rompe. Le dice, así dentro de un año Dios te cornará. ¿Entiendes? Y te entregará al rey Nabucodonosor. Jeremías se va triste porque Jeremías sabe que Dios le envió. Pero cuando Jeremías va a salir, recibe la palabra, dile a Ananías por cuánto ha desviado este pueblo a la mentira. A esta misma fecha, este año él morirá. Y ahora tú ya entraste con un yugo de madera, ahora ponte uno de hierro. Fíjate que Dios le doblega el yugo. Morirán todos tus hijos y tú serás llevado a cautiverio. O sea que la profecía fue madura ahora por causa de un falso profeta. Entonces cuando hay un falso profeta, cuando un profeta es genuino y deja de buscar a Dios y va hacia la avaricia y a las voces agoreras, el Espíritu de Dios se va de él. Entonces, ¿qué espíritu está operando en él? Un espíritu de engaño. Y puede desviar, y por eso tú ves que el apóstol Pablo dice a Timoteo, persiste en lo que tú has aprendido, en la sana doctrina, no vaya a ser que te pierdas tú y todo aquello que te siguen. Yo no puedo apartarme de la palabra, porque si me aparto de la palabra, aunque yo quizás no sea una persona tan famosa, pero yo sé que soy conocido. Entonces hay personas que me siguen, y si yo me aparto de la palabra y una persona de esa se pierde, me pierdo yo y él también. Entonces debo estar en la palabra de Dios, que es la que nos guía a toda justicia. La Biblia es la constitución de la fe, y todo lo que no tiene un contexto bíblico, sáquelo, no lo acepte. Tú no ves lo que andan diciendo ahora, que la serpiente era una metáfora. Pues yo veo muchos eruditos hablando ahora que la serpiente es una metáfora, y que es una metáfora. ¿Y cómo puede ser la serpiente una metáfora si en el huerto habían diferentes tipos de animales exóticos? Sí. La serpiente era un animal exótico. ¿Qué pasa con los espíritus impuros? Lo que pasa con los espíritus impuros que no tienen cuerpo y necesitan una especie de vida para ellos expresar sus sentimientos, aunque sea un puerco, un perro. Los demonios no están en el aire, la gente los busca en los aires. Los demonios buscan morada. Por eso tú ves que Jesús dijo que cuando el espíritu sale, camina y mira. O sea, que no están volando, camina y miran. Y buscan morada para su propio descanso, para reposar. ¿Y cómo puede un demonio descansar si el demonio es un espíritu? Explíqueme eso. ¿Por qué ellos necesitan una morada? Porque tu intranquilidad es el descanso de ellos. Entonces, cuando esos espíritus entran en un cuerpo, lo corrompen, lo hacen que adulteren, que forniquen, que entre el chisme, la contienda, promiscuidad, borrachera, drogadicción, prostitución, y eso es lo que le da a ellos paz. Entonces ellos necesitan un cuerpo, una morada. Por eso tú ves que el querubín caído, luz ver, que el Señor lo reprenda, pierde su cuerpo. Igual que la potestad de la tiniebla, lo que yo estaba aplicando en el Congreso, que muchos en vez de abrir su oído, lo que empiezan a criticarlo. Ese es el problema de la iglesia evangélica.
El querubín caído no es el primero que cae. El primero que cae es Samael, que está en los libros apócrifos. Ese espíritu es la potestad de la tiniebla. Por eso el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y la tiniebla estaba debajo del abismo. Estaban en prisiones, lo dice Judas, lo dice Pedro. Entonces, el querubín caído es el segundo en caer, que a él le llaman el príncipe de la potestad de los aires. Entonces, el querubín caído hospeda en los aires. Como él hospeda en los aires, él entra al huerto de Edén y logra, ¿y entra dónde? En un animal exótico llamado serpiente. Y expresa su sentimiento a través de la serpiente. Porque la mula de Balaam habló. Entonces era una metáfora eso. No habló la mula. Era una metáfora. No quieras tú ver un chivo hablando cuando esos demonios se le meten a los chivos. No quieras tú verlo hablando como si fuera un hombre normal. No quieras tú ver en un velorio que se ha muerto alguien, que tengan pato antiguo, tú ves ese demonio como se le mete a alguien, habla igualito. Sí. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que es una metáfora? ¿Cómo tú le vas a dar privilegio a Satanás que él no lo tiene? ¿Cómo tú le vas a dar poder a Satanás? Porque hoy en día un falso de maestro le están dando poder a Satanás. No fue una metáfora. El espíritu entra en esa serpiente y expresa su sentimiento y empezó a hablar con Adán y Eva, con Eva. Por eso tú ves que Apocalipsis dice, y esta es la serpiente antigua, Satanás, que ha engañado al hombre del principio. No es una metáfora. Eso fue una realidad vivida que escribe el libro del Génesis. Entonces, provocando la caída de Adán y Eva, la tiniebla que estaban atadas se desatan sobre el globo terráqueo. Por eso tú ves que cuando Adán peca, el pecado le da legalidad a la tiniebla. La tiniebla sale del abismo, que son espíritus inferiores, y toman posición del globo terráqueo. Y este es el único plano donde cohabita el bien y el mal juntos, porque en otros planos no. En otros planos, dimensiones, el bien está con el bien, el mal no tiene jurisdicción. Satanás tiene acceso en los aires, y en los aires hay 7 cielos, 7 niveles. Y en esos 7 niveles, según el judaísmo, hay 7 niveles de presencia, la corte celestial, el lugar de la corte de los ángeles, el lugar de la corte de los juicios, entre otras, donde Satanás tiene acceso a uno de ellos, a la corte celestial, porque él es el príncipe de la potestad de los aires, que cuando Cristo venga lo va a despojar, por eso habrá cielo nuevo. ¿Por qué cielo nuevo? Porque cuando Cristo venga, ese cielo que está poseído por esos príncipes de la tiniebla, se irán, y vendrá un cielo limpio, un cielo nuevo. Esa es una. 2, porque el cielo y la tierra fue testigo de dos eventos poderosos en la tierra. Número 1, que Dios dio la Torá a los hijos de Israel, para que esas 70 naciones vengan al arrepentimiento. 2, que el cielo y la tierra fue testigo de que Cristo murió y resucitó por la humanidad. Tiene que venir cielo nuevo y tierra nueva, porque si no, el cielo y la tierra va a testificar en nuestra contra que nosotros violamos la ley, que nosotros no fuimos buenos. No sé si me doy a entender. Sí. ¿Entiendes? Entonces, todo este tipo de enseñanza que no está a la luz de la Biblia, no la reciba. Por eso tú ves que cuando yo enseño algo, yo te doy la fuente, Sí. según los judíos, según esto. Pero yo nunca voy a enseñar algo que no tenga un contexto bíblico. Y si enseño algo que yo entiendo que es correcto según los judíos, o revelo la fuente de dónde viene. Porque hay libros que no están en nuestra Biblia, que fueron apócrifos, son libros judíos. Que hay muchas cosas que nosotros no las tenemos porque no tenemos esa Biblia. ¿Entiendes? Pastor, entonces, ¿qué tanto puede afectar tanto mi vida espiritual como mi salvación yo creer a una falsa profecía? Es que te debía, o sea, es que mira, la iglesia, el fundamento de la iglesia no son los sueños y la profecía, eso en primer lugar. La profecía y los sueños son parte de la iglesia, no el fundamento. El fundamento de la iglesia es la palabra de Dios. Entonces, tú me puedes profetizar a mí, yo recibo la palabra. Tú me puedes decir lo que tú seas, ahora yo filtro tu sueño y tu palabra, por la Biblia. Como me dijo uno una vez, que le profetizaron a ella a una mujer que iba a caer conmigo. Entonces yo iba a aceptar esa profecía. Dios mío. Tremenda profecía esa, que le profetizaron a ella que ella iba a caer conmigo. Oye eso. Entonces iba yo a aceptar esa profecía. Obviamente que esa profecía era falsa. Entonces si yo aceptaba esa profecía y yo le fallaba a Dios, ¿qué yo iba a decir? No, que ya eso ya Dios lo había dicho. Eso no es lo que dice la Biblia. Tremenda profecía esa, ¿verdad? Ay, Dios mío. Entonces, todo lo profecía que usted tiene que filtrarla por la palabra, señores. Sí. Filtrarla por la Biblia. Si sale vivo de ahí, es verdadera. Si por la palabra no ejecuta, entonces usted la rechaza.
tenemos muchos profetas que solamente se basan en profetizar, pero no se enfocan tanto en estudiar la palabra. Entonces, ¿qué tanto tiene que ir de la mano la profecía con la palabra? Todo el que tú estás viendo hoy en día en las redes, dando palabra, motivación y reino y prosperidad y bendición para que en TikTok le den, ¿cómo que le dan ahora en TikTok? Que le dan unos pajaritos, una cosa, y buscan view en las redes, eso es falso. Porque ellos no te van a decir, apártate del pecado. Ellos no te van a decir, usted está mal, usted tiene que alinearse. Ellos te van a dar palabra de motivación. Todo eso es falso. Yo no puedo utilizar las redes por un medio para yo ser bendecido en dinero y para que tú me envíes dinero para yo distorsionar la palabra. ¿Entiendes? Repíteme la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ir de la mano el estudio personal de la palabra conmigo como profeta? Exactamente te lo estoy diciendo. Todo el que va en las redes para dar palabras de motivación, de que Dios te va a dimensionar, que Dios esto, para recibir algo, beneficio a cambio, está falso. Hay un espíritu de engaño que está operando ahí. En primer lugar, el hombre de Dios predica la palabra. Fíjate que cuando yo vengo a estos medios, yo no vengo a hablar de mí. Porque estos medios no son para yo hablar de mí. Estos medios son para yo llevar el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación. Entonces, ¿qué pasa? El predicador, el hombre que es genuino, el hombre que se mueve en la palabra, él va a predicar la palabra. Sí. Si yo estoy predicando la palabra y el Espíritu Santo me da una palabra profética para X persona que está ahí, después que termino el mensaje, entonces yo le doy la palabra de parte de Dios a esa persona. Ahí el Espíritu de Dios está operando en ti. O sea, cuando un predicador va a un escenario a predicar, no va con el objetivo de profetizar. Si yo voy a un escenario con el objetivo de profetizar, ya yo comencé mal. Cuando yo voy a un escenario y a mí me dan un tema, yo voy, yo oro a Dios, yo me meto con Dios, yo voy a hablar la palabra de Dios relacionado a ese tema. Sí. Porque yo no puedo ir a un escenario a orar por los enfermos, que la visión sea, traigan a los cojos, traigan a los mancos, traigan a los muertos, que yo voy para allá a orar por los enfermos. Ese no es en primera instancia el objetivo de la palabra. En primera instancia yo voy a predicar el Evangelio de Cristo, porque la Biblia dice que las señales siguen a aquellos que predican el Evangelio. Las señales me siguen, no yo las llevo. Entonces, en medio de la predicación de la palabra, del Evangelio, donde hay manifestaciones de Dios, entonces el Espíritu Santo te puede entrar ahí en un don profético de liberación y de milagro, pero después que tú predicaste la palabra, o en medio de la predicación del Evangelio. Entonces ahí vienen los milagros. El enfoque no es los milagros. El enfoque no es que los muertos resuciten. El enfoque no es llevar una palabra profética. El enfoque es llevar el evangelio de salvación. Por eso tú ves que dice, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Sí. Vaya y lleven esta palabra. Jesús no está diciendo, y después te dice, eche fuera demonios, sanen enfermos. Porque la predicación del evangelio es que trae los milagros, es que trae la profecía, es que trae la liberación. Entonces hay un error hoy en día. Hoy en día el enfoque es dar una palabra profética. Echar fuera demonios. Toda esta gente que, si a mí me invitan a un sitio, mire pastor, yo quiero que usted venga a un hogar, Dios lo usa en liberación a usted, ya ahí ya yo me desvío de eso. Porque tú me estás diciendo, tú me estás invitando para que vaya a echar fuera demonios. Tú no me estás invitando a predicar el evangelio. Ahora, si tú me invitas a predicar el evangelio, yo con gusto te voy y te predico. Ahora, la predicación del evangelio va a traer liberación, va a traer milagro, va a impulsar demonios y va a sanar. No yo. O sea, quiere decir que los milagros siguen al hombre que está predicando el evangelio. Entonces, al no tener un conocimiento de la palabra, al no ser instruido mucho, caemos en ignorancia. Entonces viene un problema. El día que Dios no te usa, tú sales frustrado. Y Dios es soberano. Él se glorifica cuando Él quiere. ¿Qué tal, pastor, de estos cultos que se hacen hoy en día? Cultos proféticos. Y quien va a exponer ese día no va con el enfoque de predicar la palabra, sino con el enfoque de profetizar, de decir cosas que a la gente le gusta. Es que el don no se manipula. Tú no puedes manipular un don que le pertenece al Espíritu Santo. Volvemos a lo mismo. El enfoque de nosotros lleva una palabra de salvación. Que el nombre de Cristo sea glorificado. Por eso, fíjate cuando Jesús dice, hoy se ha cumplido esta profecía sobre mí por cuanto me ha ungido. La primera palabra que Él dice, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón.
a traer los que están en tinieblas hacia la luz, a predicar el año agradable del Señor y después a dar vistas a los ciegos, a libertar al cautivo. Porque lo primero es la palabra. La palabra es la que trae todo. Ellos lo hacen, muchos lo hacen porque por lo que está de moda. Porque tampoco quiero satanizar a la persona. Está de moda los centros proféticos, que te voy a dar una palabra y la gente anda detrás de eso y no sabe que cae en idolatría. Cuando Dios te va a dar una palabra, Dios usa a quien Él quiere. ¿Entiende ya? Hasta un descarriado de repente se sueña contigo. Tuvo un sueño que lo vi a usted así, así, así. Y Dios te está hablando. Es que la profecía nos siguen a nosotros. No nosotros la profecía. Por eso Pablo dice que el don de profecía es para el fortalecimiento de la iglesia y la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Fortalecimiento de qué? De la iglesia y la edificación del cuerpo de Cristo. Si la profecía se sale de ahí, recházala. Está para edificar y fortalecer. Estoy pasando un proceso. Nadie sabe mi proceso. Yo voy al culto a recibir de Dios y Dios me habla y me fortalece. ¿Cómo podemos identificar entonces a un profeta genuino? Sencillo, el profeta genuino es aquel que predica el evangelio. Es aquel que revela verdaderamente tu situación, Sí. Que lleva la palabra de Dios, que predica el evangelio. Dios me dio una palabra en el Congreso, pero ¿por qué yo recibí esa palabra? Porque el muchacho me dijo, un amigo mío, Stalin, yo te voy a para que tú lo invites para acá. Me dijo, así te dice el Señor, que no te contamine. Porque te llamé para estos tiempos. Ahí yo sé que Dios me habló, porque me dijo que no me contamine. Ahí sí. En el medio de ese mover que se movió ahí, cualquier profeta me dice, te va para las naciones, te voy a dar la visa, te voy a decir, pero como yo sé que esa palabra vino de Dios, me está diciendo no te contamine. ¿Entiendes? Entonces, esa profecía yo dije, vino de Dios, porque me está diciendo que me guarde. Ahí que viene la profecía de Dios. La profecía de Dios va dirigida al fortalecimiento de tu cuerpo espiritual, de que tú te guardes, porque el problema es que las bendiciones ya están. Cuando Dios llama a un hombre y una mujer, escucha esto con detenimiento. Cuando Dios llama a un hombre y una mujer a llevar al ministerio del Señor y llevar la palabra del Señor, todo viene incluido en tu llamado. Todo está incluido ahí. Si necesita la visa, está incluida en el paquete. Si necesita el vehículo para moverte, está ahí. Si necesita una casa, está ahí. Si necesita la mujer o el marido, está ahí. Todo, el avión, hasta el avión donde tú te vas a montar, dónde va a llegar a las naciones, el hogar, quién te va a recibir, la gente que te van a mover, esto no es lo loco. Todo está escrito. Tú lo que tienes que caminar con el llamado, por la palabra que Dios te ha dicho. Yo he aprendido a caminar por la palabra que Dios me ha dicho. Dios me dijo a mí, en mi primer mensaje, te llamo como evangelista. Y en el primer mensaje mío se durmió media iglesia. Y la pastora me dijo, Dios te va a dar palabra. ¿Y cómo la pastora me dice a mí que Dios me va a dar palabra cuando yo ni sé lo que prediqué? Y se durmieron, había hermanos que estaban roncando así. Entonces, como la pastora me dijo a través del Señor, Dios a través de ella, me dice, Dios te va a dar palabra, yo caminé por esa palabra. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, ¿me ha dado palabra Dios sí o no? De más. Entonces la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a caminar por la palabra que Dios nos da. Dios no tiene que hablarte mucho, porque Dios no habla mucho, porque Dios trabaja. Cuando Dios saca un pequeño espacio de su tiempo para darte una palabra, valórala y camina por ella. Por eso Dios dice a Abraham 2 veces, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. ¿Por qué 2 veces? Porque Dios le habla al Abraham celestial y al Abraham terrenal. Ambos escucharon la voz de Dios y caminaron por esa palabra. Porque tú ves, que dice, a esto el antes conoció. Dice Pablo en Romanos 8:29. Jesucristo dice, escrito está, todo el que nadie viene a mí si primero no aprendió del Padre. ¿Y cuándo tú y yo aprendimos del Padre? ¿Cuándo el Padre nos dio a nosotros una escuela bíblica? ¿O nos instruyó y nos dio una enseñanza? En la eternidad. Fuimos enviados a esta generación con un propósito hasta que tú te encuentres con tu diseño. Cuando tú te encuentras con tu diseño y entiendes que tu legado, tu llamado no fue manifestado en este plano, sino en la eternidad, entonces tú valoras la palabra de Dios y caminas por ella. Entonces todo lo que Dios me ha dicho a mí, yo lo evito. Todo, no evito nada que Dios no me haya dicho a mí que yo no lo haya visto. Me dijo, te voy a dar casa, me dio casa.
Te voy a dar vehículo, me dio vehículo. Irás a naciones, he ido a naciones. Te voy a dar hijos e hijas. Mi esposa una vez tenía problemas y todo el mundo decía que no iba a dar luz. Y tenía problemas porque de que no iba a parir, que le sacan, y eso era un chimoteo, porque la iglesia es lo que más chimoteo se da en los barrios. Y yo tenía paz, yo le dije, estate tranquila porque Dios me dijo a mí que me va a dar hijos e hijas. Y ahí están. Entonces nosotros tenemos que aprender, todo profeta que Dios llama, todo hombre de Dios que Dios llama, le da una palabra. Me dijo, te llamo como evangelista y estoy como evangelista. Me dijo, te llamo como maestro y la gloria de Dios estoy enseñando a nivel mundial y nacional. Después me dijo, te llamo como pastor. Y yo dije, pero ¿cómo Dios me está llamando a mí como pastor si yo no tengo recursos ni para levantar una iglesia? No tengo un concilio que me apoye. ¿De dónde es que Dios me está llamando a mí? Yo no quería digerir eso, porque no veía una forma de cómo Dios. Y a la iglesia donde yo estaba, el pastor me dijo que me iba a poner a pastorear cuando yo sea viejo. Y yo no andaba buscando eso tampoco. Y de repente viene un muchacho que lo tenían como un loco en la iglesia, se llama Glotti. Y me dice, vi que tú apuntabas hacia el norte con una Biblia abierta y mucha gente te seguía. Yo me quedo meditando en este sueño. Y bueno, pues no le di mente. Luego empieza Dios a hablarme a mí, porque el pastorado es un ministerio muy estrecho. No te lleve de cualquier loco que venga y dice que ese señor que tú eres pastor. No te lleve de eso, porque como que este es un error. El ministerio pastoral es personal, Dios va a tratar contigo. Siempre me soñaba que ya me entregaban una guagua grande, un minibús grande, pero con pocos pasajeros, y que me lo entregaban en una subida, y que yo venía bajándolo de reversa, mira, di que curva, pero yo nunca he manejado un guaguón de eso, y lo traía a Puerto Seguro. Ahora, cuando yo acepto el pastorado, cuando Dios se me apareció predicando él en una tarima y una concentración de multitud de gente, y yo veía al Señor encima de la tarima, y encima de la tarima habían 7 sillas, y en esas 7 sillas había una vacía. Y él me llamó de abajo, me dijo, Sandy Mato, sube aquí porque este es el lugar donde tú tienes que estar. Ahí yo entendí que Dios me llamó al pastorado. ¿Cómo? No sabía. Yo vivo en Villamella, a un amigo mío que le llaman Samuel, que estaba pasando un proceso de enfermedad, Samuel Mota, que partió con el Señor, durmió. Y éramos muy amigos, yo le daba mucho seguimiento, un hombre muy de Dios. Y Samuel Mota me dice, profeta, tú vienes para Guaricano. Yo vivía allá, yo pensaba volver a la iglesia donde yo retorné, cuando venía para acá, ese era mi pensamiento. Me dice, no, profeta, coge para acá, porque él estaba pasando un proceso muy fuerte de enfermedad, murió, partió con el Señor. Y yo, por darle la mano a él, decidí, bueno, esta iglesia es la mejor iglesia para yo bajar a Guaricano nuevamente. Una iglesia que estaba bajo perfil, no todo el mundo la conocía, yo veo las cosas diferentes a como el otro la ve, hay gente que anda buscando iglesias multitudinarias para crecer, yo no lo veo así, yo entiendo que Dios es quien da el crecimiento, no importa donde tú estés. Entonces yo dije, esta es la iglesia necesaria, ahí llegué y en 6 meses ya yo estoy en el pastorado de estar ahí, eso nada más lo hace Dios. Nadie llega a una iglesia, a un concilio, y Dios te lleva al pastorado así como me llevó a mí. Porque cuando Dios te llama a un ministerio, Él lo va a hacer, no lo busques tú. No crees división tú, no crees conflicto tú. Si Dios te llamó, Él te va a colocar. Entonces, todo lo que Dios me ha dicho a mí, yo lo he visto. Ahora me está diciendo que tengo que construir un templo. Varias profecías me han dicho, tienes que construir un templo, te voy a dar un templo grande. Quiero manifestar mi gloria. O sea, ya Dios me está diciendo que quiere que yo construya el templo, pero ¿dónde están los recursos? La palabra ha sido dada. Entonces yo tengo que caminar por esa palabra. ¿Dónde Dios va a traer los recursos? ¿Dónde va a conseguir el solar para que se construya esa iglesia? Eso está en la eternidad y se va a manifestar en este plano. Entonces nosotros los hombres de Dios debemos caminar por la palabra que Dios te ha dicho. Porque el trabajo de Satanás es rebotar esa palabra, es hacerte que tú dudes de esa palabra, es confrontar esa palabra para que tú no la creas y se caiga todo. Sí, porque ya he visto que no caben en el templo donde están ya. Exactamente, ya Dios me dijo a mí, te traje aquí para que esta iglesia florezca. Si Dios me dice a mí que me trajo para que esa iglesia florezca y hay batalla y hay lucha y unos se van y otros vienen, yo no debo preocuparme porque hay una unción de florecimiento en esa casa. Y esa casa va a florecer mientras esa palabra viva. Ya Dios me dijo, te traje aquí para que florezca. Y por eso tú ves que la gloria de Dios, la iglesia está florecida. Porque hay una unción que fue dada por el Padre. Y esa unción nadie la va a mermar, ni yo ni nadie. Porque aquí no hay vaca sagrada. Es un problema que tenemos nosotros también, que creemos que somos los protagonistas. Si Sandy Mato se descuida, Dios trae otro. El ministerio nadie lo va a detener. Debemos mantener la actitud de cielo. Sí. Entonces, todo lo que Dios me ha dicho, yo lo evito. Por eso en mi vida yo no tengo gratitud.
porque todo lo que yo tengo me lo dio el Señor. Y el que quiera pelear con eso, que pelee con Dios, no conmigo. Pastor, entonces, ¿cuál es el consejo final a esa generación que quiere ser usada por Dios, quiere operarle de los dones, pero muchas veces no sabe cómo hacerlo? ¿Cuál es el consejo del pastor Sandy Mato a esta nueva generación que se está levantando? Es muy bueno que la juventud anhele la llenura del Espíritu Santo. Yo estoy 100% de acuerdo con eso, porque hay poca gente que están llenos. Ahora bien, hay 3 fundamentos esenciales para un crecimiento genuino de un hombre y una mujer de Dios: justicia, santidad y obediencia. Justicia, verdad y obediencia. Justicia, santidad y obediencia. Si tú andas bajo esos 3 fundamentos, Dios te va a dimensionar. Y lectura de la palabra, humildad, sencillez, servicio. Mantente en la iglesia sirviendo, ayudando a tu pastor, ayudando a los líderes, donde el pastor esté, donde los líderes estén, si tiene que barrer la iglesia, limpiarla, seguir evangelizando, porque los grandes ministerios no nacen como nosotros pensamos en grandes escenarios. Los grandes ministerios nacen en las esquinas predicando el evangelio, nacen de rodillas en el altar delante de Dios, nacen sirviendo en la iglesia. De ahí que nacen los grandes ministerios, de silicio en la iglesia, porque yo vengo de ahí. Yo duré más de 3 años tirado en ese piso peleando con 100 pies, con cacata, con todo, demonios, metresa, galipote, brujas que se movían. Entonces de ahí es que nacen los ministerios más, porque tú lo ves en una esquina con una bocinita. Nunca desee grandes escenarios en el Señor. Comienza por lo más sencillo, por lo más humilde. Porque yo recuerdo cuando yo estaba en la iglesia allá donde yo pertenecía, que tú sabes, el pastor hacía 40 días de campaña y me mandaba a todas las esquinas. Yo predicaba con gozo, porque eso es lo que a mí me gusta predicar. Y yo veía demonios que se manifestaban, gente que caían endemoniados, y era un impacto de Dios. Pero entonces yo veía que al final de esa actividad él hacía una concentración y traía un predicador, un Juan de los Palotes, un predicador cualquiera, que tenían menos conocimiento que yo, quizás Dios lo usaba menos o más. Y yo siempre meditaba en mi corazón, yo nunca hablé de eso, pero lo meditaba. Digo, pues yo estoy peleando en todas las esquinas porque nunca me permite predicar en una actividad de esa. Y yo pensaba eso en mi corazón, pero no le daba mucha mente. Pero al final lo entendí. Yo entendí que yo no estaba preparado todavía. Dios. Y que Dios me estaba preparando en las esquinas. A veces hasta sin bocina tenía yo que predicar, los demonios se manifestaban y Dios se glorificaba, la gente se convertía. Y Dios me estaba capacitando. Entonces, cuando tú deseas la grandeza, es que Dios no te llamó a la grandeza. Cuando tú no la deseas, Dios te sube, Dios te eleva. Porque esto es por niveles. En primera instancia, primero, para terminar el consejo que me pediste, y lo dije en el Congreso, sí. Dimensión significa medir, que es una palabra física. Se divide en ambas partes. Número 1, profundizar. Entonces, lo primero que tiene que hacer un creyente es profundizar en la palabra, que es la raíz, lo que sostiene el árbol. Un árbol es fuerte según su raíz. Si la raíz no es fuerte, será movida por cualquier viento. Tú ves que gente viene y tú lo ves lleno del Espíritu Santo y tú lo ves profetizando y tú lo ves moviéndose y de repente desaparecen. No tenían raíz. Luego, después que tú echas raíz, Dios te expande a la izquierda, a la derecha, te empiezan a abrir puertas. Iglesia, te empiezan a llamar, pues la gente ve a Dios en ti. Dios te está expandiendo, pero todavía tú no estás a niveles altos. Tú estás echando raíz y Dios empezó a abrirte puertas, porque Dios es quien abre la puerta. Pero el hecho de que Dios te esté abriendo puertas ya, de que la gente vea a Dios en ti, no significa que tú tienes niveles. Porque después de esto viene el nivel más alto, que es expansión a la altura. Entonces, según tú vas avanzando en Dios, tiene una raíz fortaleza, entonces Dios te va a dimensionar en lugares altos. Entonces, ningún ministerio de poder puede venir de la noche a la mañana. Los ministerios de poder son construidos primero profundizando, echando raíz, orando, ayunando, pasándole el proceso a Dios, dificultades, persecución, crítica, falso testimonio, traiciones, lucha, batalla. Dios te está forjando para manifestar su gloria.
porque Dios no manifiesta su gloria en una persona que no ha sido procesado. Dios no va a manifestar su poder en una persona, gloria a Dios, que anda en ascensor y no en escalera. Nunca busque los ascensores, busca la escalera, escalón por escalón. Así es que Dios levanta a los hombres de Dios. Cuando Dios te eleva en las alturas, eres inmovible porque tienes raíces y conoce quién es Dios, conoce quién es Satanás y ha sido procesado. Entonces el diablo ahí te tiene miedo, porque cualquiera echa fuera un demonio, pero nadie puede echar al viejo hombre. ¿Quién puede echar al viejo hombre? Entonces, hasta que el viejo hombre no sea destruido en ti, y el proceso es que va a sacar el viejo hombre de tu vida. Cuando ya tú logras morir a la carne, puede andar en el espíritu. Nadie que no muera a la carne puede Dios usar los niveles, porque tiene una debilidad y es tu carne. Entonces, tiene que cerrar puertas, y el proceso es para cerrar esas puertas. Porque tú ves que esos hombres como Pablo, como Pedro, esos hombres, si Dios les decía vete, se iban. Nadie lo movió. No fueron movidos ni por mujeres, ni por falda, ni por dinero, ni por nada. Pablo dice, porque yo también trabajo para no ser agravio a ninguno. Ahora, no significa que yo no viviere del evangelio, sino que lo hago para la fe de ustedes, para la instrucción de ustedes. Pero Pablo lo movió a alguna mujer. Nunca. Movió a Pedro a alguna mujer. Movió a esa gente de que dinero, de que le depositaron tanto en la cuenta, que te voy a depositar, profeta. Muchos están presos hoy en día ahí en la Victoria, porque se metieron en lavado de activos por la avaricia. Entonces, los niveles no son así. Los niveles necesitan proceso. Porque tú ves que Moisés, cuando llega a Madián, ¿qué vio Yetro en él? Un egipcio. Un egipcio. Entonces hay gente que tienen al faraón arriba. Dios primero tiene que quitar el faraón para que pueda nacer el hombre espiritual. Entonces hay faraones en nuestra vida que impiden el desarrollo de Dios en nuestra vida. Entonces esto es, Dios te va procesando, hay cosas que tú no le entiendes, los procesos son difíciles, los procesos traen confrontación, traen turbación, pero dale gracias a Dios por el proceso, porque Dios te está procesando para llevarte a niveles altos. Dios mío, así que usted que está ahí, dele gracias a Dios por lo que hoy está viviendo. Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Y también dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pastor, ¿cómo las personas pueden seguirlo y comunicarse con usted? Bueno, me pueden seguir en Facebook, también en TikTok. Yo subo algunas enseñanzas, algunas cosas. Estoy pensando, ¿verdad?, invertir ahí en un celular para grabar los mensajes en vivo, porque me lo están pidiendo. Grabar los mensajes bien editados para subirlos, sobre todo los domingos. Yo no soy muy de redes, ¿no? Pero ya creo que los mensajes los domingos yo lo grabo en vivo, pero no igual. Pienso invertir en eso para grabarlo y subirlo a mi plataforma que tengo en YouTube, que casi no la uso. Sí. Así que me pueden buscar por ahí. También mi número, otra cosa, Hernández, y es que ya las inscripciones al Instituto Online se cerraron, porque ya vamos por 3 materias. Hay una persona ahí que me han inscrito, vamos a ver si yo lo puedo entrar. El que se abre ahora es el instituto presencial en la iglesia. Todo el que esté cerca en Santo Domingo Norte, o en Cristo Rey, o en zonas aledañas, como Sabana Perdida, que quiere estudiar con nosotros en la iglesia, pues escríbame al 809-909-9259, ese es mi WhatsApp. Ya las inscripciones del instituto presencial se abrieron a partir de este lunes. Puede ir a las 7 de la noche a inscribirse. Amén. Así que gracias a cada uno de ustedes por estar ahí conectados. Que Dios le bendiga. No olvide compartir el contenido y suscribirse. Hasta la próxima. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.